Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 10 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. El departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábado, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá los viernes a las 19 horas y clase Bernabé los sábados a las 20 horas. La prejuvenil de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones mediante Zoom todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. La SOCIE también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios: miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. No te pierdas también las transmisiones en Facebook cada sábado a las 16:30 horas. El Grupo Kairos te invita a su nueva sección Hablemos de en Facebook Live cada viernes a las 20 horas y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club Oanza de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. Si quieres volver a escuchar las prédicas, búscanos en Spotify como Iglesia Bolívar. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolívar. Hermanos, vamos a empezar con este tiempo de alabanza. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Ahí en casa vamos a decirle que en Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, no angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, no angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de
su amor. ¿Quién nos podrá? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a decirlo una vez más. En Cristo somos más que vencedores. Amén. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Así es, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Amén. Sí, Señor, sabemos y te damos gracias que has sido nuestro socorro en este tiempo. Y queremos cantarte y alabarte con todo nuestro corazón. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Quiero invitarte a que le digas con todo tu corazón y que le cantes a Él. Eleva tu voz, dile. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra dile me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
has sido tú, sí Señor, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú has sido nuestro sostén. Gracias porque tú nos has cuidado y tú nos has protegido. Gracias por tus bendiciones, gracias por la salud que nos das. Bendito seas en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Bendito seas. Damos gracias al Señor nuevamente porque estamos en la presencia de Él y continuamos con la serie La presencia del Señor en medio de la crisis. Hemos sido desafiados por su palabra en Éxodo capítulo 33, los primeros 3 versículos, y el primer desafío era que la presencia del Señor en medio de las crisis nos recuerda la promesa que el Señor tiene para con su pueblo. Y hemos dicho que esa promesa fue dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a los patriarcas y a toda la descendencia, en este caso al pueblo de Israel. Y hay algunos anuncios que le hace Dios a Moisés. El primer anuncio, que él ya no estaría cerca de su pueblo, sino que enviaría a su ángel. Número 2, que él va a echar a todos los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. Y número 3, una mala noticia, le dice: yo no subiré en medio de ti. Y ahí quedamos. Ahora vamos a seguir avanzando desde el versículo 4 hacia adelante. Y el segundo desafío, la presencia del Señor en medio de la crisis, nos recuerda la preparación de su pueblo. Número 2, la presencia del Señor en medio de la crisis nos recuerda la preparación de su pueblo. Versículo 4 hasta el versículo 6. Dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistió de luto y ninguno puso sus atavíos. Al escuchar el pueblo de Israel esta mala noticia de que el Señor no subiría con ellos, les importó mucho más la relación con su Señor, con su Dios, que lo que este Dios le podía dar. Y esa es una de las lecciones que hemos hablado el domingo 5 de julio. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cuál fue la actitud que tomó el pueblo? Versículo 4. Se entristecieron. Dice la Biblia: vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Hicieron duelo debido a que su corazón era idólatra. Todavía tenían mucho de idolatría. Recuerden que habían pasado 400 años en esclavitud en la tierra de Egipto. Habían aprendido su cultura, su educación, su forma de vida. Entonces su corazón, su mente, su espíritu, todo estaba todavía con Egipto, y se entristecieron. Versículo 5 y versículo 6, se despojaron. No solo se entristecieron, sino que se despojaron. El Señor les dice: quítate pues ahora tus atavíos. La respuesta del pueblo, versículo 6, dice que se despojaron de sus atavíos. A partir del monte Horeb, los israelitas dejaron de pensar en lo externo, como las ropas finas, como los adornos corporales. No volvieron a ponerse joyas. ¿Por qué? Porque estas joyas tenían que ser utilizadas más adelante y fueron utilizadas para la construcción del tabernáculo. Este era el tiempo para tener un corazón recto delante de Dios para Israel. Y era uno de los aspectos claves que el Señor estaba enseñando a Moisés, y Moisés tenía que enseñar al pueblo. Y un
avivamiento espiritual comienza por despojarse, por entristecerse, por arrepentirse y por humillarse en la presencia del Señor. Pensemos en nosotros como iglesia. ¿De qué debemos despojarnos? ¿Qué debemos quitarnos? Y la respuesta la encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Solo esa frase que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos persigue. Un ejemplo de peso es algo que nos estorba para correr en la vida cristiana. Pensemos, por ejemplo, en el mundo de la internet, del Face, del YouTube, del Instagram, de las redes sociales. No es que sea malo, pero cuando pasamos mucho tiempo descuidamos nuestras prioridades y entre ellas nuestra vida espiritual. El mundo de las series, de las famosas series, ¿no es cierto?, que tienen 2 temporadas, 4 temporadas, 6 temporadas. Y otra vez repito, no es que sea malo, sino que invertimos muchas horas, días, para terminar de ver la temporada. ¿Es malo? No es malo, pero puedo usar un poco de ese tiempo para discipular vía Zoom a mi familia, a personas que no conocen al Señor. El mundo de la farándula, hay mucha gente que sabe más de los artistas, de los actores, actrices, que no es nada de malo, pero poco de la Biblia, poco de la Biblia. Así que el desafío es que debemos despojarnos, número 1, de todo peso y número 2, de todo pecado. Pecado, todo lo que está en contra de la santidad de Dios. Hemos visto en primer lugar que la presencia del Señor en medio de la crisis nos hace recuerdo de la promesa. Número 2, de la práctica que tenía el pueblo de Israel. Esta práctica. Y número 3, versículo 7 al versículo 7, del versículo 7 al versículo 10 dice: la presencia del Señor en medio de las crisis nos recuerda la práctica de su pueblo. En segundo lugar, hemos visto que nos recuerda la preparación. El pueblo tenía que estar preparado para entrar a la tierra prometida. Y número 3, ahora el pueblo tenía que practicar en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento y en Israel habían prácticas totalmente diferentes a las nuestras como iglesia del Señor. En este contexto de Israel en el desierto hacia la tierra prometida, vamos a mencionar algunas de ellas, algunas prácticas. Por ejemplo, el liderazgo de Moisés. Dice la Biblia que Dios llamó a Moisés en una zarza de fuego, ¿no es cierto? Hoy, si pensamos en el siglo XXI, no es que vamos a buscar una zarza de fuego para que el Señor nos pueda llamar. Entonces eran prácticas totalmente diferentes. El liderazgo de Moisés, por ejemplo, Moisés era un profeta y como profeta tenía que escuchar la voz audible de Dios. ¿Y sabe qué? Transmitirla al pueblo. Ese era el desafío del profeta, de revelar, de dar a conocer la voluntad de Dios. Moisés no solo era un profeta, sino también era un juez que administraba justicia en Israel. Moisés era profeta, era juez, pero también era sacerdote. Y como sacerdote, ahora sí, es a la inversa del profeta. Escuchaba la voz del pueblo e intercedía ante Dios. Ese era Moisés. Versículo 1 del capítulo 33 dice que Jehová dijo a Moisés, capítulo 33, versículo 5, porque Jehová había dicho a Moisés, capítulo 33, versículo 9, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces, una práctica totalmente diferente. Ahora no podemos subirnos a un cerro, ¿no? Por ejemplo, al Tunari, y usted dice, yo quiero buscar la presencia del Señor, que Él me hable cara a cara. Solo sucedió esto una vez y en la vida de Moisés. Entonces, este era el liderazgo en el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés, pero también pensemos en el ejemplo del tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, versículo 7 y versículo 8. En el capítulo 25 al capítulo 28, Dios le dice a Moisés que tenía que hacer un tabernáculo. ¿Sabe qué? Una sorpresa interesante. Este tabernáculo que
que va a ser Moisés. No es el mismo tabernáculo que está en los versículos siguientes. Es un tabernáculo que Moisés no lo había planificado en el buen sentido de la palabra. Dios dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo de reunión, pero el tabernáculo no estaba construido todavía. Esto no limitó a Moisés para no buscar a Dios. Él no dijo, bueno, Señor, no hay un tabernáculo todavía. Y como no hay un tabernáculo, no te busco. ¿Por qué? Porque no hay dónde buscar tu presencia. Así que me aguanto todavía. Voy a esperar hasta que se construya un poco más adelante el tabernáculo y recién voy a buscar tu presencia. No. Él busca una estrategia para encontrarse con su Señor. ¿Y sabe qué? Lo hace fuera del campamento. Lo hace fuera del campamento. Así que este tabernáculo era para buscar al Señor. El ejemplo de la columna de nube, versículo 9 al versículo 10. La tienda de Moisés no se convirtió en tabernáculo de reunión porque él lo quiso así. ¿Sabe qué? Se convirtió porque Dios descendió a hablar con Moisés. Y dice la Biblia un poco más adelante que habló cara a cara. Cara a cara. Es decir, tenía una intimidad Dios con Moisés y Moisés también con Dios. Eso veía el pueblo y le motivó a alabar al Señor y a adorar a este Dios que se estaba manifestando de diferentes formas y de diferentes maneras. Así que Moisés se encontraba con Dios, escuchaba de él. De seguro Moisés era fortalecido por el Señor, recibiendo dirección para guiar a este pueblo de dura cerviz. El pueblo se levantaba, cada uno adoraba al Señor desde su tienda, desde su casa. No todos querían hacerlo, algunos, pero ahí estaba la oferta para encontrarse con el Señor. Pensemos en una pequeña reflexión. La Biblia dice que el creyente tiene acceso a la misma presencia de Dios las 24 horas del día. Somos sacerdotes. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9. Nosotros, la iglesia, somos la habitación del Señor, somos el tabernáculo de Dios, somos la morada del Señor. Así que no necesitamos construir tabernáculos, hacer tiendas. Y ahora que no podemos reunirnos en los templos, ¿sabe qué? Como dijo un autor, la iglesia no está congregada físicamente, pero la iglesia está esparcida, está en diferentes lugares. Y no estoy refiriéndome a pequeñas iglesias, sino que la iglesia del Señor ahora está en la casa, alabando al Señor, estudiando de su palabra, teniendo comunión con Él, sirviéndole a Él. ¿Desde dónde? Desde la casa. No nos olvidemos que vivimos en la presencia del Señor, solo que por las circunstancias o por los momentos que pasamos, muchas veces nos olvidamos de que Dios está en nosotros y decimos, Dios, Señor, te has olvidado de nosotros. ¿Dónde estás? Mira, mi familiar se ha muerto. Hay mucha familia con dolor ahora, que han muerto 7, 8, 9 personas en una familia, que tienen mucho dolor, pero ¿sabe qué? No estamos solos. El Señor está para consolarnos. El Señor está para animarnos. El Señor ha prometido su presencia en la iglesia y con la iglesia. No nos olvidemos que la presencia del Señor nos recuerda, número uno, la promesa del Señor a su pueblo, la preparación del Señor a su pueblo, pero también la práctica del Señor a su pueblo. Pequeña exhortación. ¿Somos perseverantes en la presencia del Señor? ¿Tiendo a olvidarme de la presencia del Señor? ¿O tenemos la tendencia de olvidarnos del Señor cuando pasamos por una crisis? ¿Disfrutamos de la presencia del Señor cuando todo está bien? Y usted me dice, pastor, pero debería decir cuando está mal. Sí, también cuando está mal a veces nos olvidamos, pero cuando está toda la cosa bien, disfrutamos de la presencia del Señor cuando tenemos bendiciones, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando la familia está bien, también nos recordamos de la presencia del Señor y a veces debemos admitir que nos olvidamos de que el Señor está en nosotros. La presencia del Señor nos recuerda
lo maravilloso que Él es con nosotros, su gracia, su misericordia y su justicia. Sigamos avanzando. Hasta ahora hemos visto 3 desafíos para nosotros como iglesia. La presencia del Señor en medio de la crisis nos recuerda la promesa a su pueblo, nos recuerda la preparación de su pueblo y nos recuerda la práctica de su pueblo. Avancemos en el versículo 11 y en el versículo 13. La presencia del Señor nos recuerda o manifiesta la gracia de Dios. Manifiesta la gracia de Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Versículo 12. Y dijo Jehová a Moisés, mira, tú me dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Y uno revisa, versículo 13, versículo 14, versículo 15, hay una palabra que se repite constantemente. Y la palabra es que Moisés halló gracia en la presencia de Dios, pero también gracia ante el pueblo de Dios. Y dice Tito que esa gracia ha sido manifestada a la iglesia del Señor. Así que él hablaba cara a cara. Y cuando dice que hablaba cara a cara, necesitamos comprender algunas cosas puntuales, hermanos. Número 1, la revelación de Dios. Y cuando digo la revelación, me estoy refiriendo a la palabra de Dios. La revelación de Dios ha sido progresiva. Ha sido un proceso, no ha sido de golpe. Escrita en un periodo de 1600 años, 40 personas más o menos. Los escritores, y como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, que el Señor en tiempos antiguos habló de muchas formas y de muchas maneras, y enfáticamente dice, en estos postreros, es decir, en estos últimos días, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y dónde encontramos a su Hijo Jesucristo? En su palabra. Así que no se desespere cuando esté leyendo algún verso del Antiguo Testamento y diga, pero ¿por qué el Señor hablaba con Moisés cara a cara? ¿Por qué no lo hace conmigo? Es parte de su revelación progresiva de Dios. Hay muchas cosas mejores para nosotros más adelante en el Nuevo Testamento para la iglesia, más adelante, ¿ya? Así que hay que entender la revelación progresiva de Dios. Número 2, la soberanía del Señor. El Señor decide con quién hablar, cuándo hablar y dónde hablar. Ese es Dios. Otro aspecto que hay que entender, el canon bíblico. Y cuando digo canon bíblico, me estoy refiriendo a la lista oficial de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Y con Apocalipsis, el escritor Juan, el año 85, 90 o tal vez 95, se cerraron los 66 libros. Se cerró el canon bíblico. Ya no hay más palabra de Dios a no ser por su palabra escrita. Así que no busquemos cosas sobrenaturales, ¿no? Entre comillas. Aquí está todo lo que el Señor ha querido dar a conocer para su iglesia, para las naciones. Este es el plan que encontramos en su palabra. Observe el compañerismo que tenía Dios con Moisés. Hablaba con Moisés en una intimidad muy cercana. Hablaba con el Señor respondiendo a él. Moisés influenciaba al pueblo a buscar al Señor, pero también influenciaba a Josué. Había una persona allí, Josué, que no se apartaba del tabernáculo. Y mire, en un sentido, en palabras actuales, ¿sabe qué estaba haciendo Moisés? Estaba discipulando a Josué. Así que si hablamos de Moisés, tenemos un Josué. Si hablamos de Pablo, tenemos un Timoteo. ¿A qué me refiero, hermanos? Sencillo. Nosotros que hemos conocido la gracia del Señor, la salvación, la pregunta es, ¿a quién estoy discipulando? ¿Quién es mi Timoteo? ¿Quién es Josué? Porque voy a pasar y necesito que alguien siga adelante con el
evangelio, que yo pase tiempo preparando a otras personas en el discipulado. Y mire, hay desafíos, hay oportunidades ahora, ¿no es cierto? Usted puede programar una reunión de Zoom con su familia, con amigos que no conocen al Señor, compartirle el evangelio y por la gracia del Señor que se conviertan. ¿Y sabe qué? Hay que comenzarlo a discipular. Hay que enseñarle de la salvación. Hay que enseñarle de los mandamientos. Hay que enseñarle de la Biblia. Hay que enseñarle de los elementos de la cena del Señor. Hay que enseñarle del bautismo. Hay muchos temas que los nuevos creyentes deben comprender. Así que hay que discipularlos. Y el discipulado es un estilo de vida. No es solo un material, porque algunos creen que el discipulado es un material, es un estilo de vida, es transferencia de vida. La presencia del Señor entonces nos recuerda o manifiesta la gracia. Y esta gracia con propósito, mire el versículo 12 y el versículo 13. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Muy importante, hermanos. Cada vez que usted lea la Biblia y vea esa palabrita para, significa propósito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, versículo 13 dice, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Moisés estaba preocupado en obtener una garantía de esa presencia para su pueblo. Pero Moisés también está diciendo, Señor, está bien que vas a enviar a tu ángel, está bien que vas a echar a los cananitas de la tierra de Canaán. Pero Moisés no estaba conforme, quería algo más, pedía algo más del Señor. Y es que anhelaba la presencia, la intimidad personal con su Dios. Moisés tenía la firme convicción de conocer más y más al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Uno de los propósitos en la vida cristiana. Pensemos en dos pasajes. Romanos capítulo 8, versículo 28 y versículo 29, que es un pasaje, especialmente el 28, que siempre lo repetimos o lo dedicamos cuando una familia está un poco desalentada. ¿Cuál es el versículo que le citamos? Le decimos, hermanos, como dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Está bien, pero está incompleta la idea. Versículo 29 dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que el propósito de todas estas cosas que la iglesia pasa, que la familia pasa, que el creyente en una sola frase es para ser más como Jesucristo. Más como Jesucristo. Y eso me hace recordar ese coro que cantamos en la iglesia, de gloria en gloria te veo. Mire, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y dice, mi Dios, cuán buen alfarero. Tome atención lo que dice. Quebrántame, transfórmame. Eso le estamos diciendo al Señor. Así que el Señor está escuchando nuestra oración, nuestras alabanzas. Dice, muy bien. Así que me estás pidiendo que te quebrante para transformarte. Muy bien, aquí te voy a quebrantar un poquito. Prueba. Y a veces nos quejamos con el Señor. Pero si le hemos dicho, Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Y el coro dice, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Que ese sea, hermanos, nuestro deseo, nuestra meta, ser más como Jesucristo. Y si el Señor ha permitido esta crisis en Bolivia, ¿sabe qué? Uno de los propósitos con seguridad es que usted y yo tenemos que ser más como Jesucristo, porque de lo contrario no vale la pena. No vale la pena. Si no estamos siendo más como Jesucristo en esta pandemia, el culpable no es el Señor. El culpable soy yo, porque yo tengo que acercarme más al Señor a pesar de que las circunstancias no son buenas. Segundo pasaje, Filipenses capítulo 3, versículo 10, la meta del apóstol Pablo. ¿Qué anhelaba Pablo?
Dice el versículo 10, a fin de conocerle, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuál era la meta de Pablo? Era ser más como Jesucristo también. Esta crisis debe sacar lo mejor que tenemos como iglesia, su presencia, su amor, su gracia, su propósito se debe manifestar en nuestras vidas. Pensando ya en una reflexión, ¿cuál es el propósito que usted tiene en su vida? Y usted dice, bueno, yo si soy joven, si soy estudiante, yo anhelo salir de la universidad, tener una profesión, comprarme una casa, casarse, está bien, excelente. ¿Y Dios dónde entra en sus planes? ¿Dónde entra? Es que con su profesión no va a servir al Señor. Y usted me dice, pero parece que solo sirven al Señor los que entran al seminario bíblico. Error. No solo los que entran al seminario bíblico. El Señor quiere buenos médicos, el Señor quiere buenos abogados, el Señor quiere buenos informáticos, buenos contadores. El Señor quiere ocupar toda clase de gente para su obra. Así que si usted está estudiando y tiene una profesión, es para ser más como Jesucristo. Tenemos una familia, que nuestra familia sea más como Jesucristo. No se olvide, hermanos, hemos visto en esta mañana la presencia del Señor en medio de la crisis manifiesta su gracia. Y es que lo único que necesitamos, hermanos, es la gracia del Señor. ¿Para qué? Para caminar en esta vida como Él desea. Permítame orar por su palabra y por nuestras familias ahora en casa. Oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, por la vida de Moisés, que fue un hombre que siempre quería algo más. No solo se conformó con el ángel, no solo con que tú ibas a echar a los cananitas de su tierra, sino que él dijo, yo quiero tu presencia, y si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Qué decisión, qué firmeza. Señor, ahora que esas palabras puedan quedar grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, gracias porque estás en nosotros. Y esa gracia, maravillosa gracia, ha sido manifestada en la cruz del Calvario. Por supuesto, tu justicia también. Pero, Señor, es el momento de agradecerte y estar convencido que todo lo que tengo, que todo lo que soy, que todo lo que tenemos y que todo lo que somos es por pura gracia. No es porque soy inteligente, sino que todo lo bueno, como dice tu palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El salmista decía que Dios es bueno, Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno, Señor. Y gracias porque a pesar de esta crisis, tú has provisto el trabajo, tú has provisto los alimentos, tú has provisto la familia para que estemos más cerca de ellos. Y Señor, mostremos tu gloria en la casa, en el barrio o donde nos encontremos. Gracias por tu bendita palabra. Oramos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén.